Habíamos dicho, voy a hablarles de psicosis en el posparto, más allá del debut de un trastorno bipolar. Voy a iniciar con la presentación del caso. Este es un caso que recibí en un hospital donde laboraba antes de estar en el Centro Hospitalario Serena del Mar. Se trata de una mujer gestante de 24 años, es su segundo embarazo, previo parto por vía de cesárea, vivos 1, cursa con un embarazo de 37 semanas por ecografía de segundo trimestre y reside en unión libre con su pareja y su hijo de 4 años. Realizó estudios incompletos de bachillerato y no tiene antecedentes relevantes. Ingresa a nuestra institución por ruptura prematura de membranas y trabajo de parto en fase latente. Es llevada a cesárea ese mismo día. En el posparto inmediato presenta cifras tensionales elevadas, alteración en función hepática, se realiza un diagnóstico de preeclampsia, se inicia esquema de Ryan porque en ese momento estábamos con riesgo de desabastecimiento de sulfato de magnesio en el país y calcio antagonista. Posteriormente, 6 horas después del diagnóstico, presenta tinnitus, cefalea, parestesias faciales, epigastralgia y paresia miembro superior izquierdo. Se realiza una impresión diagnóstica de inminencia de eclampsia, suspenden fenitoína e inician sulfato de magnesio y 48 horas posparto presenta alucinaciones visuales y auditivas complejas, ansiedad flotante, llanto fácil e ideas de preocupación en relación a su condición médica, por lo cual interconsultan al servicio de psiquiatría de enlace. Esta es la primera pregunta que tengo para compartir con la audiencia, entonces les quiero preguntar, con esta presentación clínica, ¿cuál considera usted que es el diagnóstico más probable? A, depresión posparto con psicosis, B, reacción de ajuste con síntomas psicóticos, C, trastorno psicótico secundario de eclampsia, D, encefalitis autoinmune, E, debut de un trastorno bipolar. Vamos a dar un momento para que los asistentes puedan ir respondiendo en el chat la letra de su elección y ya vamos a ir revisando desde el máster cuál es la respuesta más frecuente. Ok. Hasta el momento la respuesta más frecuente que nos ha llegado es la respuesta C, trastorno psicótico secundario de eclampsia. Ok, vamos a continuar entonces. Esa es la respuesta de este caso específico, pero vamos a revisar con más detenimiento a ver por qué llegamos a esta conclusión. Entonces, de los trastornos neuropsiquiátricos severos en el posparto, tenemos que se trata de un problema clínico y de salud pública. Representan altos costos económicos no solamente para la atención de los casos en específico durante el posparto y el parto, sino por los costos que tienen a largo plazo. Se asocian con aumento de riesgo del suicidio materno y hay un impacto potencial en los resultados en el desarrollo de la progenie. Dentro de las alteraciones afectivas que frecuentemente encontramos en el posparto tenemos 3 principalmente, el baby blues, la depresión posparto y la psicosis posparto. Dentro de la psicosis posparto que tenemos que el trastorno bipolar y los episodios ciclotímicos son los más frecuentes. Ellos ocupan 2/3 de la psicosis posparto, pero hay un tercio adicional que se corresponde a estas otras causas. Dentro de ellas tenemos síndrome confusional agudo, infeccioso, psicosis eclámpticas, psicosis de Dunkin y otras psicosis orgánicas. Generalmente, la psicosis posparto hace referencia a episodios del afecto con compromiso severo del funcionamiento y del sensorio. Inicia súbitamente tras el parto, frecuentemente durante las primeras 2 semanas, muchas veces dentro de un episodio de manía o mixto. La presentación clínica, lo que vemos frecuentemente en cuanto a los síntomas afectivos es depresión, afecto lábil, perplejidad, confusión extrema y ansiedad. Y dentro de los síntomas psicóticos más frecuentes vemos en los delirios de perjuicio y delirios paranoides, de perjuicio sobre todo para el bebé, como algo malo le va a pasar al bebé, y alucinaciones visuales, que no es lo habitual en otras psicosis primarias. Dentro de estos síntomas psicóticos, generalmente se van a asociar a contenidos que tienen que ver con el recién nacidos, pensamientos de sobreprotección, de negligencia o abuso por parte de la madre, pensamientos homicidas, aunque son infrecuentes, se presentan con una mayor tasa de importancia que en la depresión postparto y se asocian con un riesgo de infanticidio que, aunque es bajo, no es despreciable, del 1 al 4.5% de todos los casos. Hay pensamientos de autoagresión y de suicidio más frecuentes que en la depresión postparto y de que depresión en cualquier otro momento de la vida de la mujer. Entonces, la muerte por suicidio relacionada con el embarazo es una importante causa de mortalidad materna,
potencialmente evitable y en algunos lugares del mundo es la primera causa de mortalidad, como en el Reino Unido en un estudio que se reportó el año pasado. Dentro de la epidemiología tenemos que el periodo posparto tiene alto riesgo para trastornos psiquiátricos severos. En un estudio en el Reino Unido, el riesgo de admisión psiquiátrica por un trastorno psicótico del afecto fue 22 veces mayor en el primer posparto que antes de haber estado en gestación la mujer, y las primigestantes tienen 35 veces más riesgo que las multíparas. Cuando hay un antecedente de enfermedad psiquiátrica severa, el riesgo se asocia al 40% y ese riesgo aumenta cuando hay una enfermedad psiquiátrica de base y hay recurrencia. Perdón, 40% sin historia y 60% en caso de recurrencia. Predominantemente estas recurrencias se relacionan con trastorno del afecto o psicótico, en especial trastorno bipolar, y como vamos a ver más adelante, mayor frecuencia cuando se trata de abandono del tratamiento. Entonces, con respecto a la depresión postparto, es falso. Tiene una alta prevalencia, presentándose de manera frecuente en personas sin antecedentes familiares de trastorno bipolar. B, se asocia con debut de un trastorno bipolar. C, hay requerimiento de hospitalización por esta causa, aumenta el riesgo de trastorno bipolar. D, se caracteriza por presencia de síntomas atípicos o mixtos. E, todas son ciertas. Entonces, démosle un espacio a nuestros observadores para que voten en el chat. Bueno, ya tenemos las respuestas que nos han venido llegando. Han estado repartidas entre B, D y E. Bueno, creo que de pronto nuestros espectadores cayeron un poquito en este distractor. Estamos hablando de lo que es falso en la depresión postparto. Entonces, lo que es falso en la depresión postparto es el distractor número A. Tiene una alta prevalencia, presentándose de manera frecuente en personas con antecedentes de familiares con trastorno bipolar, no sin antecedentes. Continuemos. Perfecto. El trastorno bipolar y la psicosis puerperal se presenta 1 de cada 5 mujeres con trastorno bipolar van a afectarse postnatalmente por un episodio maníaco o psicótico en el posparto. Esto habla de una prevalencia de 1 a 2 por 1000 partos en la población general o en pacientes versus 1 a 2 sobre 1000 partos en la población general o en pacientes con otros diagnósticos psiquiátricos, una frecuencia mucho mayor. El riesgo de recurrencia en el posparto es especialmente alto, 37 veces mayor que en mujeres nulíparas, y la admisión psiquiátrica en las primeras 6 semanas posparto en el caso de recurrencia es de 14.4% versus 1.4 a 72% por otra causa. Hay mayor riesgo en mujeres que suspenden la terapia de mantenimiento, mujeres con trastorno afectivo bipolar que hayan suspendido el tratamiento, presentándose un riesgo de episodio psicótico en el posparto en hasta un 66% de las mujeres. Tenemos además que las mujeres que presentaron primer episodio afectivo en el posparto, incluyendo un episodio depresivo, marcó con gran frecuencia el debut de un trastorno bipolar, en especial si se presentaban estas dos características, si requirieron hospitalización psiquiátrica o si se presentaba durante las 2 primeras semanas en el posparto. Entonces, la depresión posparto en estas mujeres se caracterizaba por síntomas atípicos, irritabilidad, hipersomnia, hiperfagia, y no tanto los síntomas melancólicos que vemos en otras etapas de la vida, síntomas mixtos y mayor historia de trastorno afectivo bipolar familiar. Dentro de los factores etiológicos y gatillo, teniendo en cuenta pues que como todas las enfermedades mentales tienen un componente multideterminado, tenemos aspectos que tienen que ver con ambiente, personales, biológicos y de muchas otras características. Dentro de los aspectos que se han estudiado más relacionados, han encontrado realmente evidencia conflictiva con respecto a si se asocia con mayor riesgo o es un factor protector como lo que vamos a revisar. Sin embargo, dentro de los factores obstétricos, uno que indiscutiblemente es asociado con mayor riesgo es la primiparidad. También se ha estudiado el tipo de parto, el sexo del neonato, las complicaciones en el embarazo y en el parto, y no se han encontrado evidencias significativas para un lado o para el otro, pero en caso de mortinato, el riesgo aumenta 2.5 veces más de un trastorno psiquiátrico severo en el primer año después del parto.
Dentro de los factores psicológicos se han estudiado rasgos de personalidad, especialmente personalidad tipo limítrofe, estilos cognitivos o temperamento afectivo, pero estos se han relacionado más con riesgos para depresión postparto que para psicosis. Y los factores vitales estresantes durante la primera infancia y el embarazo, pero tampoco se ha encontrado una relación que se mantenga en los diferentes estudios. Dentro de los factores sociales tenemos ser madre soltera, dificultades maritales, experiencias difíciles en el posparto y la falta de apoyo familiar, incluso cuando la red está presente. Todos estos, lo que les decía, en algunos estudios se evalúan como factor de riesgo y en otros no han tenido ningún impacto. Dentro de los factores hormonales tenemos que se ha teorizado que la caída abrupta de la progesterona y el estrógeno tienen que ver con la depresión postparto y con el riesgo de psicosis postparto. Se ha encontrado que en las mujeres con trastorno bipolar hay una asociación con un perfil hormonal de trastornos afectivos. Eso quiere decir que se cree que hay una proporción de mujeres vulnerables a experimentar solo trastornos de afecto severos en el posparto y que tienen una mayor sensibilidad a estos cambios hormonales durante la menstruación y también la menopausia. Con respecto al estrógeno, se ha encontrado que es un factor facilitador en sistemas dopaminérgicos y se teoriza que hay una hipersensibilidad en este grupo de mujeres. Y la prolactina, tanto su elevación como su inhibición, se ha asociado en algún grado a riesgo. En cuanto a la elevación, con aumento de la severidad de los síntomas psicóticos, y en la inhibición, cuando se utiliza, por ejemplo, bromocriptina, hay un aumento del riesgo de estos síntomas. Dentro de factores relacionados con la alteración del ciclo circadiano en el posparto inmediato que puedan favorecer o disparar la psicosis posparto, se ha estudiado la pérdida abrupta del sueño durante el periodo perinatal como un factor importante significativo, tanto que una mayor duración del trabajo de parto y el parto nocturno que se asocia con un periodo de privación mayor puede haber tenido que ver con el debut de estos síntomas en el posparto. Y también cuando hay un antecedente de la pérdida de sueño como gatillo previo en estas mujeres. También tenemos que, aunque no se han identificado genes específicos relacionados, sí se ha encontrado que la localización 16p13 y 8q24 puedan tener algo de relación, el G codificante para el transportador de serotonina también, y la presencia del alelo STIN 2.12 se asocia con 4 veces mayor riesgo. Dentro de los factores inmunológicos, como sabemos, el estado gestacional se va a asociar con cambios inmunológicos considerables y altamente modulados. Esto se presenta con muchísima más intensidad en el primer posparto. Dentro de hallazgos que podemos compartir dentro del trastorno bipolar y la psicosis por parto, vemos que hay una elevación de citoquinas inflamatorias en la manía y en estas mujeres hemos encontrado elevación de citoquinas proinflamatorias, de células T helper 1 y 17 y TR, niveles anormales de células natural killer, niveles de monocitos elevados y regulación a la alta de los genes de monocitos inflamatorias. También disfunción tiroidea autoinmune con progresión acelerada en estas mujeres en el posparto, y estas diferentes condiciones clínicas autoinmunes se van a compartir similitudes en cuanto a curso y presentación con la psicosis posparto. Entonces se cree que hay un componente inmunológico que aún no está bien dilucidado. Cuanto al pronóstico y recurrencias, tenemos que con adherencia al tratamiento de la recuperación tras un primer episodio de psicosis posparto es excelente, 50% de riesgo de recurrencia, sin embargo, de un episodio afectivo perinatal, y riesgo severo de recurrencia en embarazos posteriores que se va a asociar con los antecedentes de la mujer. Entonces, 43% de mujeres con trastorno bipolar tipo 1 e historia de psicosis o manía perinatal versus 10% de mujeres con historia de trastorno bipolar 1 sin historia de psicosis o manía perinatal, y el riesgo disminuye a solo 2% de mujeres con trastorno bipolar 2 sin historia de psicosis o manía perinatal. En cuanto a la psicosis de Dunkin, que es el tema que nos trae de interés el día de hoy, que les quería presentar, se trata de una psicosis eclámptica sin convulsiones. Va a generarse por el daño endotelial cerebral derivado de la disfunción de la unidad placentaria. Entonces, está descrita por primera vez en 1863 por Arthur Dunkin, que al atender a una mujer en el posparto inmediato nos cuenta:
Una joven de 23 años dio luz a gemelos. Su cara estaba hinchada y edematosa y su orina contenía albúmina. El día 1 se puso nerviosa y se quejó de malestar y ligereza de cabeza, fotofobia, tamborileo en los oídos, intolerancia al ruido e insomnio. El día 3 ella se tornó agitada, violenta y maníaca. Requirió sujeción. Ella insistía en que había otro bebé que no había nacido y teníamos que abrir el útero para sacarlo. Con breves remisiones, el delirium y la excitación continuaron hasta el día 12 y luego se recuperó. Vale la pena resaltar que desde su descripción, solamente un puñado de casos hasta nuestros días, realmente en la literatura hablan de 50 a 72 casos, han sido reportados de psicosis de Dunkin. Creo que eso habla del no reconocimiento de estas entidades y de pronto tal vez el subdiagnóstico de ellas y el sobrediagnóstico de otras condiciones neuropsiquiátricas en el posparto inmediato. Entonces, es una manifestación del espectro amplio de la enfermedad eclámptica. Se va a asociar con gran frecuencia a otras manifestaciones neuropsiquiátricas de la eclampsia, como mioclonías en cara y extremidades, ceguera, apatía, estupor, coma, estados crepusculares y oníricos. Y se consideró desde 1912 que la psicosis podía ser un equivalente eclámpico. Entonces son mujeres que tienen eclampsia y que no presentan convulsiones. Perdón. Entonces, dentro de la fisiopatología tenemos que hay un compromiso endotelial secundario de las anormalidades de la función placentaria. Hay una alteración del mecanismo de autorregulación cerebral, tanto vasogénico como miogénico, con compromiso cerebral hasta en el 60% de los casos. Esto es importante porque podemos tener imágenes cerebrales completamente limpias, pero en el 60% de los casos podemos ver lesiones que van desde hemorragias microscópicas, petequias, hemorragias cerebrales grandes, edema cerebral y síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible, que son las imágenes que les traigo acá en la conferencia. Dentro de los rasgos comunes que hay entre la psicosis de Dunkin y la psicosis eclámptica, que serían los dos diagnósticos que tendríamos como a considerar en una mujer que está con cifras elevadas de tensión arterial, elevación de las transaminasas, albuminuria, ¿cierto? Y que está presentando este tipo de alteraciones, es que las dos se presentan en preponderancia en primigestantes, hay aparición generalmente en el posparto de manera muy temprana, se tratan de psicosis realmente muy breves, con delirium y psicosis menos frecuentemente manía, algunos casos con amnesia retrógrada, disfasia de hemiplegia, e incluso en algunos casos se han reportado síntomas catatónicos. La presentación habitual, como les decía, es en el posparto inmediato, la mayoría en el segundo a tercer día tras el diagnóstico de eclampsia o en el día 3 a 7 posparto. Entonces, la diferencia entre la psicosis de Dunkin y las eclámpticas, entonces tenemos que las psicosis de Dunkin son menos frecuentes, en solamente el 5% de los casos de eclampsia, 53% en primigestantes, con una duración promedio de 14 días. La psicosis eclámptica son en más del 5% si las convulsiones se inician en el posparto principalmente. Generalmente 59% de ellas eran primigestantes y tienen una duración menor. Entonces, con respecto a otras condiciones que podemos tener en el posparto, una de las cosas que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico es la duración de los síntomas. Tenemos que los trastornos bipolares y episodios ciclotímicos tienen una duración en promedio de 2 meses hasta la remisión completa de los síntomas. Los síndromes confusionales agudos, que generalmente se asocian a procesos infecciosos en el posparto, como las etiologías principales del delirium, de 12 a 2 meses. Y las psicosis eclámpticas con una duración frecuentemente solo de 2 semanas. Entonces, teniendo en cuenta lo que hemos visto hasta ahora y cuál sería el manejo de elección. Litio, tratamiento indefinido. Litio antipsicótico de segunda generación, tratamiento indefinido. Antipsicótico por al menos 18 meses por ser un primer episodio y ninguna de las anteriores. Demos un espacio para que nos respondan en el chat. Bueno, la respuesta más frecuente es la D, ninguna de las anteriores. Estamos de acuerdo. Continuamos. Entonces, este es el manejo habitual para la psicosis en el posparto cuando se relacionan con un debut de un trastorno bipolar o una recaída de un trastorno bipolar.
Sin embargo, nuestra paciente tiene una psicosis secundaria cuyo manejo de erección debe ser sintomático si es que requiere un manejo específico. Lo que recomiendan normalmente es un estabilizador de ánimo. El litio es el de elección cuando estamos hablando de psicosis posparto en el contexto de trastorno bipolar, antipsicóticos como quetiapina o olanzapina, anticonvulsivantes que sirvan como moduladores, y las benzodiazepinas de acuerdo a las características farmacocinéticas y de acuerdo al caso específico. En nuestra paciente no podía dormir por la ansiedad que le generaban los delirios y las alucinaciones que eran de perjuicio contra su bebé. Entonces, dentro del manejo del caso y los resultados que tuvimos, se realizó una impresión diagnóstica de un trastorno psicótico secundario de enfermedad médica, eclampsia. Se solicitó una valoración por neurología, servicio que logró valorar a la paciente ya con la resonancia cerebral y el electroencefalograma que habíamos solicitado y que concordó con nuestra apreciación. La resonancia salió sin hallazgos, que es lo que se presenta hasta en el 40% de los casos que habíamos mencionado previamente. Le decidimos iniciar quetiapina a dosis ansiolíticas por el insomnio que tenía, claramente no buscando un efecto antipsicótico, dada pues su seguridad en el periodo de la lactancia, teniendo en cuenta que por debajo de 100 miligramos es indetectable leche materna, y era una de las preocupaciones que tenía la mamá, la paciente, iniciándose desmonte tan solo 4 días después del inicio de tratamiento, una cosa muy, muy circunscrita y muy sintomática, y esta paciente tenía una excelente red de apoyo. Este era su segundo embarazo, primer episodio de psicosis posparto, y se dio egreso el 7º día sin requerimiento de manejo psiquiátrico activo y una orden de seguimiento ambulatorio en la siguiente semana por psicología y tan pronto fuera posible por psiquiatría. Entonces, teniendo en cuenta lo descrito en la literatura, se espera que esta paciente en el futuro con respecto a su enfermedad A, tenga baja probabilidad de recaída el resto de su vida, B, requiere manejo psicofarmacológico crónicamente, C, presenta alto riesgo de un nuevo episodio en una próxima gestación, D, requiere una hospitalización en las siguientes semanas en una unidad de salud mental de manera urgente, ya que los síntomas tienden a empeorar en las siguientes semanas. Escuchemos a nuestros espectadores. La respuesta más frecuente en nuestros espectadores es la C, presenta alto riesgo de nuevo episodio en una próxima gestación. Así es. Quería hacer una aclaración sobre la última, y es que lo que vimos, como habíamos visto en la trayectoria de la enfermedad, es que los síntomas tienden a mejorar en las siguientes semanas, incluso estar completamente asintomática después de las primeras 2 semanas. Entonces, este es el mayor riesgo, es un nuevo episodio en una nueva gestación. Entonces, dentro del pronóstico tenemos que el pronóstico a corto plazo realmente es muy bueno. La mayoría tiene una recuperación completa en los 2 meses siguientes. El riesgo de recaída es de un 50 a un 75% en embarazos posteriores, un riesgo realmente significativo. Muchas de ellas desarrollan patología psiquiátrica, en especialmente depresión, relacionada realmente con las dificultades que se van a tener en el manejo de la familia y del bebé posterior al episodio. Y hay un riesgo de futuro de episodios de psicosis no puerperal también, que no es despreciable. Entonces, los impactos que tenemos sobre la salud no son solamente para la mujer, sino también para el hijo y la familia. Hay años con efectos psicológicos, hay descripción también de trastorno de estrés postraumático en estas mujeres, sentimientos de culpa por la creencia de no cumplir adecuadamente con su rol materno, ansiedad, dificultades en las relaciones interpersonales con su núcleo familiar y fuera de este, sufren de estigmatización, no solamente por el grupo familiar, sino también incluso por el equipo médico, aislamiento. Estas mujeres son muy hipervigilantes de las posibles fluctuaciones del estado de ánimo que puedan presentar y temen tener una recaída o que se estén empeorando, que se estén enloqueciendo. Y hay preocupaciones acerca de futuros embarazos y la posibilidad de efectos en la salud emocional de sus hijos. Tanto que hasta en un 75-80% de estas mujeres deciden no quedar en embarazo una nueva oportunidad y buscan un método de esterilización definitivo. Entonces, dentro de las conclusiones que tenemos, el periodo gestacional y en especial en el posparto, entendido como los 12 meses siguientes tras la gestación, se asocian con un mayor riesgo de presentación de condiciones neuropsiquiátricas complejas. Hay ciertas vulnerabilidades individuales que van a aumentar el riesgo de estos trastornos.
Aunque si bien la prevalencia de trastornos del afecto, de UDI y recaída de trastorno bipolar es alta, estos cuentan por 2/3 de estos casos de psicosis posparto. 1/3 de las psicosis posparto van a relacionarse con diversas patologías asociadas con la gestación y el puerperio que pueden llevar a una psicosis posparto, y el diagnóstico correcto y temprano de estas condiciones permitirá el tratamiento dirigido que disminuirá el impacto negativo de estas condiciones en la vida de las personas gestantes y de sus familias. Les comparto un poquito más detallada la bibliografía que estaba referenciada en las diapositivas, por si alguien quiere tomarle una pantallazo o una foto. Y muchas gracias por la atención.